Hola a todos, Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos. Continuamos con nuestro estudio aquí en la primera carta a los Corintios. Gracia y paz para todos ustedes. En realidad es para mí un placer poder compartir por medio de este medio la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Llevar estos estudios para crecer juntos en la fe y corregirnos o permitir que la doctrina, la sana doctrina de lo que tenemos en las Santas Escrituras sea para edificación de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta preciosa mañana, Señor. Gracias, infinitas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y en realidad para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos las gracias por la preciosa sangre de Cristo, por la cual tenemos perdón de pecados, Señor, y vida eterna. Y también tenemos la entrada, Señor, hasta el mismo trono delante de tu presencia. Gracias por esa misericordia tan hermosa. Te pedimos tu Espíritu Santo que nos guíe a través de tu palabra y nos hables y nos ministres nuestros corazones para fortalecernos en esa esperanza fiel y verdadera que tenemos en tu amado Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, mi Dios, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espérenme tantito. Continuamos ahí en el estudio. Buenos días a Sofía, Jorge, bendiciones. Saludos, amén, bendiciones. Les pido de antemano disculpas ya que me estoy enseñando a usar este programa que uso ahora para transmitir. Me favorece mucho porque me ahorra la edición al final del estudio y volver a subir el video que grabo, porque antes lo transmitía en vivo lo transmitía en vivo con un dispositivo y con el otro lo grababa, y ahora ya no tengo que hacer eso. Por una parte redimo mi tiempo, pero bueno, estamos ahí en la primera carta a los Corintios. Vamos en el versículo 4 del capítulo 1. Vamos con nuestra lectura. A ver dónde estamos aquí. Dice, ¿verdad? Es una acción de gracia. Pablo empieza con su saludo, ¿verdad? Dice el versículo, no voy a leer todo para ponernos al día de lo que compartimos ayer. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué hermoso la manera en que el apóstol Pablo saluda a las iglesias, ¿no? A través de la palabra de Dios. Así vemos una y otra vez los saludos. Ando queriendo, no sé por qué no me ha salido, por qué no me ha querido salir acá la notificación. Quiero estar seguro que todo está bien. El versículo 4 dice, gracias Dios, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús,
porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Miren las palabras aquí que dice el apóstol Pablo. Gracias Dios, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. Acuérdense que la Escritura dice que por gracia somos salvos, y esto no es ni siquiera de nosotros, es un don de Dios. Es algo que Dios nos dio, y aquí Pablo simplemente está diciendo la misma cosa en otro orden, pero las palabras son las mismas. Por gracia, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Básicamente confirma lo que dice la Escritura, que por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, ¿verdad? ¿Y por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, ¿sí? Así como el testimonio acerca de Jesucristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice aquí que así como el testimonio acerca de Cristo, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, ¿sí? De esa misma manera, que nada os falte en ningún don. Así como la luz del Evangelio resplandeció en las vidas, dice, de Corinto, y también en la de nosotros, ¿verdad? De esa misma manera que resplandezca, ¿verdad? Todas las riquezas espirituales que tenemos en Cristo, porque dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él venga, el cual también os confirmará hasta el fin. Él nos va a mantener, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos va a mantener salvos hasta el día que Él se manifieste, ¿verdad? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, para que no tengamos de qué avergonzarnos. Sí, para que seamos irreprensibles, que no tengamos nada que nos reprenda, porque Él nos va a guardar en esa fe tan gloriosa que tenemos, en la esperanza de la verdad del Evangelio de Cristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con Dios, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No sé qué me está pasando. Mi cabeza, estaba arreglando aquí unos asuntos en el programa que estoy usando. Les pido disculpas. Como pueden ver en el estudio anterior, todo lo que está de este lado estaba al contrario, me salía de este lado y le anduve moviendo al sistema, la cámara y todo eso, pero gracias a Dios ya lo acomodé. Sí. ¿Se acuerdan en la introducción de ayer, verdad? Que habla acerca de las divisiones que ha oído acerca de ellos, que unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pedro, ¿verdad? Y les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Y esto es una realidad que debemos de considerar en nuestros días. Hoy en día la iglesia está dividida. Hoy en día los creyentes, aquellos que profesamos una fe en Cristo, que estamos divididos en realidad por las doctrinas de nuestras denominaciones que ejercemos, que seguimos, que practicamos en las diferentes iglesias que nos congregamos. Es triste, pero es la realidad. Sí, una iglesia que es conservadora,
Por ejemplo, yo no digo que todas, pero hay, por ejemplo, la iglesia bautista a la que yo voy, son muy conservadores ahí, se mantienen en, se me olvida, espérenme. Se mantienen en la sana doctrina. En realidad la autoridad en sí no la tiene la denominación. La autoridad de nuestra fe, nuestro fundamento, la base de nuestra fe y de lo que profesamos en Cristo, la base del Evangelio, siempre va a ser la palabra de Dios. Es una iglesia muy conservadora, pero una iglesia, ¿verdad? Una congregación de esa, en ese sentido, está dividida con la iglesia pentecostés y la iglesia pentecostés también con esta denominación. El ministerio de Calvary Chapel, la iglesia del Calvario, que el fundador fue Chuck Smith, un pastor de una iglesia, un ministerio en Costa Mesa, California, también creen, y yo también estoy de acuerdo con ellos, creemos en el don de lenguas, pero no en la manera que se practican en el día de hoy en la iglesia. Y todo eso trae división en realidad en la iglesia, y Pablo a través de este estudio nos está hablando acerca de esas cosas, esos asuntos. Y cuanto más vemos esa división más y más en el día de hoy. Hay iglesias pentecosteses, hay iglesias pentecostales, adventistas, y dudo que muchos de esos movimientos religiosos y denominacionales que hay hoy en realidad sean la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Miren, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Sí? Que habléis todos una misma cosa. Si en verdad el Evangelio de Jesucristo no cambia, el Evangelio de Jesucristo no puede ser cambiado, no puede ser no puede ser alterado, no puede ser adulterado, por así decirlo. El Evangelio de Cristo es el mismo. Somos salvos por la gracia de Dios, que Dios en realidad dio a su Hijo, murió en la cruz del Calvario, y toda persona que se arrepienta tiene vida eterna si cree en la verdad de quién es Jesucristo. Y las denominaciones muchas veces hacen divisiones que se salen en realidad de la sana doctrina de lo que tenemos en la palabra de Dios, ¿sí? Y de esa manera hoy en día, mirándolo en la diversidad de denominaciones que hay, no hablamos todos una misma cosa. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Sí. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuánto en realidad necesitamos de esta verdad? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y la realidad de las cosas es que esas diferencias nos dividen. Esas diferencias nos separan. Sí. La Iglesia Católica tiene a la verdad el fundamento verdadero de lo que es el Evangelio de Cristo. Creen que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos,
y que Él es el Salvador, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo mismo que la iglesia cristiana, lo mismo que yo creo. Yo creo en esa verdad. La diferencia o la división está en que ponen otras cosas en verdad en la fe, ponen otras cosas para, por así decirlo, para rebajar lo que es verdaderamente el Evangelio de Jesucristo. Por un lado testifican que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Él es el Salvador del mundo, que por Él tenemos perdón de pecados. Pero por otro lado, tienen una fe de obras, tienen una doctrina, más que nada, ¿verdad? De obras, que tienen una doctrina del purgatorio donde el ser humano cuando muere tienes que ir ahí a pagar por tus pecados. ¿Cómo es posible en realidad, no? Que creen que por la muerte de Jesucristo, por su sangre derramada, Dios nos ha dado perdón de pecados, pero creen que tienes que ir a un lugar que le llaman el purgatorio, donde uno va después de muerto, cuando uno muere, a ese lugar de tormento a pagar por tus pecados. Entonces está como para cuestionar, ¿no? ¿En realidad creen que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados? Y si creen esa verdad, ¿por qué creen en la mentira de esa doctrina de que hay un lugar donde uno puede ir a pagar por sus pecados? La iglesia cristiana, ya mirándolo en la denominación Pentecostés, el movimiento de las lenguas. Ellos dan testimonio y tienen una doctrina que si tú hablas lenguas es el testimonio de que has sido bautizado en el Espíritu Santo. Y si no hablas lenguas es porque no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Y en muchos lugares te forzan casi a que hables lenguas y te forzan a que se manifieste en ti que verdaderamente has sido bautizado por el Espíritu Santo. Y muchos de esos hermanos dan testimonio de que si tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo, tú no tienes la salvación, que no eres salvo, que vas a ser condenado, que no ha resplandecido en realidad el Evangelio de Cristo en ti. Es una realidad y es triste la mera verdad, la situación de la iglesia en nuestros días. Voy a ver la... Sí, ok, no tenemos. Sí, es una realidad, es una tristeza. Sí, por las doctrinas estamos divididos. Que si los diezmos son es una doctrina o es una ordenanza para la iglesia el día de hoy, o que si no, y también por ese asunto estamos divididos, que si uno se debe de bautizar en el nombre de Jesús solamente o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo mismo dice que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero por cuanto la Iglesia Católica ha usado esos tres nombres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en persignarse, en cuando bendicen algo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, piensan que esa declaración o esas palabras son nos identifican como católicos, y por eso yo creo que hemos caído en esa división de que no hablamos una misma cosa, de que si el bautizo es en el nombre de Jesús solamente, pero que no todo el plan de salvación está dentro de la voluntad de Dios, que no todo el plan de salvación
es ministrado en nuestras vidas por el Espíritu Santo en nuestras vidas para traernos al conocimiento de la verdad de Jesucristo. En realidad, una persona, si se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su bautizo no sirve. Si se bautiza solamente en el nombre de Jesús, solamente su bautizo es verdadero y es salvo. Son doctrinas en realidad que el hombre ha llegado a conclusiones y que no tienen nada que ver con la salvación. La salvación en realidad, y yo lo creo de esa manera, y la Biblia da testimonio de eso, dice la Escritura que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y en realidad la salvación la tenemos porque Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Él murió y resucitó. Él nos justificó delante de Dios a todo aquel que cree en la maldad de su vida y se arrepiente y cree en la verdad de quién es Jesucristo. Sí. Si una persona en realidad acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados porque alguien le predicó el Evangelio y enseguida muere y no se bautizó ni en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesucristo, se irá a la condenación. Si su arrepentimiento fue genuino y le pidió perdón a Dios, ¿será que no es salvo, que va a ir al purgatorio? Son cosas verdaderamente absurdas y es triste. Esa es la realidad de la iglesia el día de hoy. Las divisiones comenzaron en los tiempos del apóstol. ¿Sí? En los tiempos de los apóstoles ya había esas divisiones. Dice, porque he oído, porque he sido informado acerca de ustedes o de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, vamos a ponerlo en un lenguaje en nuestros tiempos, yo soy Pentecostés, no, yo soy Bautista, yo soy Calvary Chapel, yo soy católico. ¿Está acaso dividido Cristo? ¿Fue crucificado el Papa, por así decirlo, de la Iglesia Católica para que tuviéramos salvación? ¿Acaso el movimiento pentecostés me da la salvación? ¿Acaso si yo hablo lenguas es lo que me da la garantía de que soy salvo? Lo que me da la garantía de que soy salvo es la sangre de Cristo, su sacrificio, su muerte, su resurrección, siempre y cuando en realidad yo haya reconocido la maldad de mi vida. Es triste la situación de nuestros tiempos. Si vemos en realidad estos pasajes y vemos la realidad de la fe en nuestros tiempos, es para reconsiderar en realidad en qué hemos creído. Creemos más en la denominación y lo que la organización denominacional y religiosa nos dice que en lo que la palabra de Dios dice. Sí. Hay personas que si no hay gritería en un templo, en una iglesia o en una congregación donde se congrega un grupo de personas que han creído en el Evangelio y profesan una fe y tienen estudios bíblicos, para no decir en una iglesia, hay personas que si no hay gritería, si no hay emociones, si no hay lenguas, esas personas están fríos, están muertos. Ahí el Espíritu de Dios no se siente. Vengo en breve, ¿ok?
Perdón, me da pena en realidad, no le cambié no me fui a la pausa. Ya hasta que terminé, me vieron haciendo mis caras, mis gestos. Mil disculpas, perdónenme. Ah, me estoy enseñando a usar el programa, pero vamos a nuestra lectura, ¿no? Les pido mil disculpas. No fue bonito lo que experimentaron. Quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas. Cefas es el apóstol Pedro y yo de Cristo. Y estas preguntas las debemos de considerar hoy en día. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Fuisteis bautizados? Y es verdad, ¿no? Hoy en día. Fuiste bautizado en el movimiento Pentecostés y, y das testimonio de que organizaciones, se pudiera decir religiosas como el Calvary Chapel, como las iglesias bautistas fundamentales que creen creen en el don de lenguas. En realidad sí lo creen que es un don dado por el Espíritu Santo, pero hablar en lenguas en realidad no te confirma que has sido bautizado con el Espíritu Santo. Lo que en realidad confirma que has sido bautizado con el Espíritu Santo es que te ha traído el Espíritu Santo a la convicción del pecado en tu vida y te ha traído a un arrepentimiento verdadero. Sí. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, ¿fuisteis bautizados en una denominación? Y se ve hoy en día, no, tú ya fuiste bautizados en la Iglesia Católica. Así hacen la declaración. No dicen, tú fuiste bautizado en Cristo. La doctrina no puede ser adulterada. La doctrina en realidad debería de unirnos si la observamos y la aceptamos tal y como nos la dejaron los apóstoles en la palabra de Dios. Sí. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y lo vemos hoy en día. No, yo fui bautizado en una iglesia pentecostés y piensan que porque se bautizaron en un movimiento pentecostés son salvos. Si se bautizan en un movimiento bautista, quizás no eres salvo, tienes que bautizarte en una iglesia pentecostés. Y es una realidad de nuestras vidas. ¿Sí? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo, poder de Dios y sabiduría. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Como estamos acá, sí. Es una realidad lo que estamos viviendo, estas divisiones. Y no son de ahorita. No son de este siglo. No son del año de los 1900. Son desde el origen de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando en el libro de los Hechos, en una ocasión, Pablo da testimonio de que reprendió a Pedro por su hipocresía? Que dice que
cuando no había judíos entre los hermanos y Pedro convivía con ellos, se sentaba a la mesa y comía con ellos. Y cuando llegaban los de la circuncisión o los judíos, ¿verdad? Los que todavía tenían las creencias judías y querían mezclar el evangelio con la ley de Moisés, la observancia de la ley, Pedro se separaba de ellos y se separaba de los gentiles, de los que no eran judíos, y se iba con los judíos. Y Pablo le reprendió: ¿cómo tú, siendo judío, vives como los gentiles? ¿Verdad? Y hace esa diferencia, ¿no? Imagínense una persona que, pone tú, ya estaba sirviendo en la iglesia católica en alguna área de los ministerios que tienen. Ahora sí voy a hacer una pequeña pausa y vengo. Disculpen. Ahora sí. Creo que ahora sí no me falló. Hace un rato me falló. Ah, tengo aquí el programa y cambié la escena previa, pero no la cambié cuando tenía que cambiarla para que no oyeran mi tos tan fea. Pero bueno. Entonces, imagínense una persona que ha estado toda su vida en la iglesia católica y sirve ahí, vistiendo santitos, limpiándolos, quitándoles el polvo, porque esas imágenes no se pueden ni bañar, ni cambiarse ellos mismos, y ahí anda ahí. Y se comienza a juntar con hermanos separados, con hermanos cristianos, ¿verdad? Separados, con pentecosteses. Y allá está con los hermanos sentado, conviviendo con ellos, y de repente mira que viene el sacerdote de la iglesia católica, ¿verdad? Y vamos a ponerlo de esta manera: están a punto de comer, están orando en una mesa, dando gracias por los alimentos, y van a comer. Y ahí está este hermano católico, por así decirlo. Y de repente, así de reojo, mira al sacerdote que ahí anda por ahí en el patio, y están orando. Y terminan la oración: te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y levanta los ojos y mira al sacerdote allá: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y qué óvole, ¿no? Lo mismo el apóstol Pedro, se puede decir, hacía lo mismo. El apóstol Pedro, y Pablo le reprende, y es la realidad de las cosas. Se ve en nuestros días. Sí. Yo doy testimonio en realidad que el movimiento de las lenguas está fuera de control. Se le da una aplicación que no es bíblica. Hay un orden que el mismo apóstol Pablo da acerca de las lenguas, que si alguien habla lenguas en una iglesia, a lo más 2 personas o a lo más 3, pero uno a la vez, o sea, uno a la vez, no los 3 juntos, primero uno, luego el otro, luego el otro.
y alguien que interprete, dice, y que si no hay interpretación, que calle en la iglesia y hable para sí mismo. Es de plano tan difícil creer esas palabras, es tan difícil obedecer ese orden que tenemos en la palabra de Dios. ¿Sí? Es un orden que tenemos en la palabra de Dios. ¿Por qué no la obedecemos? ¿Por qué obedecemos más las diferencias denominacionales, lo que el pastor o ese ministerio nos enseña, antes que lo que la palabra de Dios enseña? ¿Ustedes se imaginan cuánta gente no viene a los pies de Cristo por esas cosas del movimiento de las lenguas en muchas de las iglesias pentecosteses y pentecostales en el día de hoy? ¿Sabías que ese movimiento para el inconverso le es de tropiezo? No quieren nada que ver con esa gritería, con las cosas que se miran, echan maromas, gritan. Las mujeres yo las he mirado, he ido a sus lugares, he ido a sus templos. Sí. Muchas de las veces las hermanas, si tienen el pelo largo, le andan ahí dando vuelta al pelo así como si fuera una de esas matracas, de esas de México, que le das vuelta así, la matraca da vuelta y así le quieren hacer así con el pelo y gritan y se caen y se desmayan y se ríen y todo eso en realidad te has puesto a pensar que evita que muchos inconversos vengan verdaderamente a los pies de la cruz de Cristo y sean salvos y reciban el perdón de pecados. Hay que tener temor de Dios, porque si algún pastor, algún siervo del Señor, si es que es siervo, tiene esas doctrinas que no van a la luz de la palabra de Dios, olvídate que si no van a la luz de la doctrina bautista o de la doctrina católica o de la doctrina adventista, si no van en realidad a la luz de la palabra de Dios, le van a dar cuentas al Señor del daño que le causan o del impedimento o del estorbo que son para aquellos inconversos que quisieran entender el plan de salvación, que quisieran el perdón de sus pecados, que quisieran conocer y entender el Evangelio de Cristo. Sí. Vuelvo en un ratito, espérenme. Sí. Que quisieran conocer el Evangelio de Cristo y no vienen porque ese movimiento de lenguas, de gritos, de maromas en esa congregación le estorba, le es de tropiezo. ¿Ustedes creen que esos pastores que tienen todos estos movimientos, todas estas doctrinas, que a la luz de la palabra en realidad no son bíblicas, ustedes creen que no le van a dar cuentas a Cristo por cada persona que no vino a Cristo por esas cosas que practican? Por eso son costumbres religiosas solamente. Tengamos cuidado, no nos hallemos nosotros haciendo lo mismo. Creo que aquí nos vamos a quedar porque ya son 40 minutos. Sí, voy a leer nada más el primer versículo aquí. Dice, porque la palabra
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora que estaba en México, en el funeral de mi madre, compartí acerca de esto que está aquí. Tengo un video ahí y le puse, creo que a Cristo poder y sabiduría de Dios, algo así. Pero sí, ahí lo tenemos. Vamos a terminar. Voy a ver los comentarios. Okay. Si cuando no creen no les ha amanecido el Evangelio de la luz de Cristo, sí. El perdón de pecados es por el bautizo en el nombre, no en ninguna Trinidad. Por eso es el nacimiento del agua. San Juan 3 habla Jesús mismo. Hechos 8, el Evangelio y el nombre, dos cosas se predicaban. La palabra es la que manda, hermano, y no lo que piensen las personas. Y sí. Y sí, la palabra es la única autoridad que cuenta, ¿no? Al final de todo. Vamos a concluir aquí, ya son 43 minutos. Padre bendito, gracias, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que nos ayudes, que nos guíes en realidad con tu Espíritu Santo. Que al final de cuentas, para eso lo enviaste, para que nos guíe a toda verdad, Señor. Cuánta división en realidad hay en la fe. Cuánta confusión traemos a las personas que no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Y en realidad, Padre Santo, debemos de volver a la sana doctrina que tenemos en las Escrituras, a las palabras de los apóstoles. Escudriñar minuciosamente y poner nuestras doctrinas, nuestras creencias a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de la denominación X o de aquella denominación o de aquella organización religiosa. Debemos de poner en realidad nuestras doctrinas, nuestras creencias en la balanza de la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo en realidad, Señor, nos guíe. Nos ayude, Señor, a ver lo que la palabra de Dios declara. Que nos enseñe, Señor, a mirar la palabra dentro de su contexto. Que nos enseñe, Señor, a observarla, Señor, a considerar, primero que nada, que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma. Necesitamos ver y entender que
debemos de ir al idioma original, debemos de escudriñar y estudiar las palabras en su idioma original, porque muchas de las veces una palabra, Señor, tiene varias o diversas aplicaciones. Depende de lo que se esté hablando, depende de lo que se esté refiriendo, Señor. Y es necesario, Señor, es necesario que tu Espíritu Santo en realidad nos guíe, Señor, para reformarnos, para volvernos, Señor, a la doctrina de los apóstoles. Porque al final de cuentas eso es lo que cuenta. No es la doctrina de esta denominación o de aquella, Señor. En realidad, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, y guíanos a través de tu palabra. Padre, te pido, Señor, por el consuelo en mi familia. Por la muerte de mi madre, te pido, Señor, que tú confortes los corazones. Que no permita, Señor, que haya desacuerdos y pleitos en la familia, Padre. Sabes, Señor, a qué me refiero, bendito Dios. Te pido que les des paz. Que no permita, Señor, que mi familia se desintegre. Mi madre era un pilar que sostenía a todas mis hermanas, mi hermano, mis sobrinos, mis sobrinas, unidos. Ella era nuestro hogar, Señor, y ha partido. No permita, Señor, que mi familia, Señor, se separe, que mi familia se aísle, que mi familia se termine, Señor. Ayúdanos. Te pido, Señor, también por Guillermo nuevamente, Señor, el hermano de Sofía, Padre, que tú obres en su corazón, en su vida, que el Evangelio resplandezca en su vida, Padre. Te pedimos por Mercedes, allá en España, Señor, en Málaga. Bendícela, Señor. Manda, Señor, siervos a tocar su puerta. Manda siervos ahí, que el Evangelio llegue a la luz de su hogar. Que esas puertas de su hogar sean abiertas para que se inicie un estudio bíblico ahí, que le lleven el Evangelio. Si ella no puede ir a una iglesia, Padre, que tu iglesia vaya a su hogar, Padre. Te pido por la salvación de ella, de su pareja y de toda la familia ahí en ese lugar donde ella vive, Padre. Que la luz del Evangelio en la verdad de quién eres tú, Señor, resplandezca en sus vidas. Que se les predique a Cristo y no una denominación o una religión, Padre. Ayúdalos. Te lo pido con el corazón en la mano, Señor, por la salvación de Mercedes, de su pareja y de toda su casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo estamos? Gracias, Sofía, por sus oraciones. Oremos los unos, envía, Señor, siervos a los hogares donde lo necesiten, en el nombre de Jesús, y amén. Yo estoy
Estoy muy agradecido con unos familiares, mi prima Mari y mi tía Cheta, que desde que fueron afectados por el terremoto, el temblor allá en México, les lastimó, les dañó muy feo la casa a mi familia, a mi madre. Y desde entonces mi prima y mi tía comenzaron a ir a tener estudios ahí con mi madre. Iban creo cada martes, después cambiaron a los miércoles. Pero por varios años se mantuvieron fieles. Por varios años ahí estuvieron, no dejaban de ir. Y le compartían a mi madre ahí el evangelio, le compartían estudios bíblicos a ella, a mis hermanas, a mi hermana, la que falleció también hace 2 años. Y le doy gracias a Dios por la vida de mujeres y de hombres que persisten en predicar y hacen la obra del Señor para llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Que Dios bendiga sus vidas, de los pies que anuncian la paz, ¿verdad? Que traen las buenas nuevas de salvación. Padre, gracias, Señor. Cerramos el servicio. Todo sea para la gloria y la honra tuya, Señor. Amén. Dios les bendiga ricamente. Les amo en el amor de Cristo. Que la gracia de nuestro Señor se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo.